Estoy grabando para las personas que asisten más tarde o no pueden asistir por trabajo y demás. Ok, empezamos entonces. Am, ok, soy Brisa Ferrante, astróloga y feminista, y me encuentro haciendo como una reformulación de la astrología hace muchos años, basada en mis conocimientos teóricos de feminismo y también yo me lo encontré de una manera muy práctica en el proceso, en la consulta astrológica, que entendí luego de varias sesiones que lo que las mujeres estábamos necesitando era el empoderamiento. Todas las mujeres íbamos como bajas de autoestima, desconfiando de las intuiciones y demás. Y luego me di cuenta, cuando empecé a profundizar de feminismo, me he enterado que una cosa es el género y otra cosa es el principio femenino, ¿no? Entendido el principio femenino y masculino. El principio femenino y masculino, es muy bueno hablar de este concepto en este momento porque, eh, eh, ok, no sé quién me está diciendo esto, no entiendo muy bien la pregunta, dice, a ver, venga, voy a ir respondiendo las preguntas, aunque antes de hacer una pregunta, mejor escuchen un poquito más. Me dice, a ver, déjame ver, no sé quién es esta persona, Alejandrina. ¿Esto es astrología feminista? Sí, sí, claramente sí. Digamos, esto no es debatible, si queréis. Es este el enfoque. Si quieres quedarte a escucharla y tal, encantada, y si no, no pasa nada, ¿no? No es, no necesito convencer a nadie, no es necesario. eh, ok, no hay problema, no hay problema. Ok, entonces sigo. El principio femenino. El principio ese femenino en astrología es algo que se habla muchísimo, y el principio masculino, ¿no? Es algo más parecido a lo que comprendemos como, lo que conocemos en Oriente conoce como el principio yin y el principio yang, o sea que hay un principio receptivo, que absorbe la experiencia, que retiene, que es receptivo, y hay uno que es yang o masculino, que es valiente, a la, que impone sus condiciones a la realidad y la modifica, la interviene, ¿no? Entonces, eh, las personas, hombres, mujeres o seres no binarios, incluso tenemos proporciones de de estas energías, pero también sabemos que hay mujeres que tienen una característica más masculina. Por ejemplo, tengo una energía bastante activa y guerrera, y hay hombres que son muy sensibles, ¿no? Esto no es para quedarnos en los estereotipos de género, simplemente para explicar un concepto, el primer concepto para comprender todo este enfoque feminista, ¿vale? Entonces, eh, estaba diciendo que en mi proceso personal como astróloga, que llevo haciendo hace muchos años y con muchísimo trabajo siempre, me he encontrado que las mujeres, que eran el 80%, si no 90%, de mis clientas, estaban en este proceso de empoderamiento, o sea, con poca estima y tal. Entonces empecé a trabajar con ellas a ver qué arquetipos sucedían, qué arquetipos aparecían en la educación de género que recibíamos, que no nos permitía evolucionar, no solamente, no solamente como personas y a nivel de derechos civiles y tal, que esto ya está en la agenda de las feministas, de todas las feministas, pero no es tanto mi tema porque no soy abogada y tal, pero sí que eh, acerca de los derechos espirituales femeninos.
y esto no quiere decir que esto no esté relacionado solo con las mujeres, sino que a nivel, hay alguien que está, espere, perdón, voy a desactivar un audio, que se escucha a alguien, a ver si es, ahora sí. Bueno, entonces, por los derechos espirituales de las mujeres primero, y luego que investigué un poquito más, encontré que había habido una planificación deliberada en la mitología clásica para sacar antiguas mitologías que correspondían a las mujeres, ¿no? Y los hombres presentes, espérense un momento que ya se los voy a explicar porque esto no es excluyente, pero ya lo voy a acabar de cerrar la idea, ¿vale? Ténganme un poquito de paciencia. Entonces, em, la astrología, vuelvo entonces un poco a la astrología. La astrología es como em, mm, tiene como un dar por sentado, una consigna básica, que es que hay una conexión entre el cielo y la tierra, una conexión al menos entre el sistema solar y la Tierra. O sea, que los hechos humanos, las situaciones de destino y tal, no es que están reguladas por los planetas, no es que los planetas influencian, esta es una frase un poco de otra época, sino que hay como una correlación entre lo que pasa en la Tierra y lo que pasa a nivel clima astrológico. Entonces, en primavera, que es cuando el Sol está en el grado 1 de Aries o 0 de Aries, se da en el hemisferio norte el comienzo de la primavera y en el hemisferio sur el comienzo del otoño. Entonces hay como eh, en el caso del hemisferio norte hay como una explosión, eh, se vuelve a activar la vitalidad, las flores están eh, saliendo, explotando nuevamente, eh, la- la- hay como una revitalización muy prometedora, ¿no? Que es la primavera, y esto es Aries, o sea que hay entre una posición astrológica, que es el Sol en Aries, y lo que sucede en la Tierra, no solamente a nivel físico, sino a nivel humano y vincular, ¿no? En ese momento tenemos ganas de salir, encontrarnos con amigues, o en el caso del hemisferio sur, que es el comienzo de las clases, ¿no? Uno está como listo para arrancar el año, ¿no? El año lectivo, luego de las vacaciones. eh, ¿Ok? Entonces ahí, quería decir, hay un correlato astral de todo que va sucediendo en la Tierra. ¿Ok? Entonces, de ese mismo modo, cuando un planeta aparece en el cielo, hay eh, los astrólogos y astrólogas que estamos investigando o que ya tienen cierta trayectoria, decimos, bueno, apareció, no sé, Quirón en el cielo, entonces vamos a investigar porque sabemos que hay un correlato entre el cielo y la tierra. Entonces decimos, vamos a investigar qué está pasando a nivel sociohistórico en la Tierra para que aparezca este planeta. O sea, la aparición de cierto planeta em, tiene como a nivel social ciertas situaciones de destino que nos dan la pista del significado de este planeta. ¿Vale? Entonces, esa es una manera que hacemos astrología, que investigamos astrología. Y la otra manera de investigar astrología, que es a la que quiero ir, es eh, a través de los nombres de los planetas, asteroides y puntos matemáticos, etcétera, a través del nombre que le pone un astrónomo. A veces los astrónomos también son astrólogos, pero no siempre, pero le ponen un nombre relacionado con la mitología griega. O sea que desde hace años la astrología está bebiendo, nutriéndose de la mitología, eh, que por supuesto la mitología sucede en un momento determinado, que a esto es a lo que quería ir. Digamos que
La astrología se inspira, digamos, cuando hablamos del planeta Venus y lo queremos estudiar, vamos a la mitología clásica griega o romana, ¿no? Que eh, es de donde sacamos las historias para ver el significado. Ahí está. Ok, ok, ok. Ahora sí. Ay, me he ido de... Ahora estamos, lo siento que... Ok, ¿me escuchan bien? ¿Sí? Hola, Sí, hola. Ok, ok, perfecto, perfecto. Entonces decía, em, recapitulo esa última parte, que hay dos maneras de encontrar que la astrología investiga. Una es em, desde eh, digamos, investigamos la ciclicidad de un planeta, porque la astrología es muy fácil de muy fácil corroboración, porque como tiene que ver con el tiempo, también podemos investigar el tiempo pasado. Entonces decimos, cuando Júpiter estuvo en Acuario sucedió tal cosa, entonces ahora que está en Acuario podría suceder algo similar en otro ciclo con otras particularidades, ¿no? Pero es fácilmente corroborable, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, a veces me preguntan en la consulta, yo me quiero quedar embarazada, entonces, ¿cuáles son los significadores eh, y el momento indicado para hacerlo? ¿No? Que la astrología es especialista en esto, en ver el momento del clímax, de la suma de elementos que provocan un clímax, donde se abre algo así, una puerta simbólica para que sucedan ciertas cosas, ¿no? Así como hay clímax para enfadarse, y puede uno no enfadarse también, uno no enfadarse también, o clímax para estar más sociable o menos y tal, ¿no? Entonces, por un lado es la investigación del planeta con sus ciclos y tal, o sea, cualquier planeta en astrologías, esto es un paréntesis, cualquier planeta en astrología, cualquier punto o planeta o asteroide que se pueda ciclar, ¿no? Que yo pueda decir, en tal fecha, no sé, ahora estamos en septiembre, en octubre, tal fecha Júpiter va a entrar en tal, y en noviembre va a entrar en cual. Y luego Venus, o sea, cuando podemos ciclarlo el planeta, ya lo consideramos dentro del conjunto de símbolos astrológicos y entra a jugar en la interpretación, ¿no? Entonces, no importa que, por ejemplo, hay puntos que Plutón no se considera un planeta, pero en astrología sí, porque lo conocemos, es un planeta que conocemos, investigamos mucho y conocemos muy bien. La Luna y el Sol tampoco son planetas y tienen la misma, incluso mayor jerarquía que otros planetas a nivel personal y psicológico, ¿no? Entonces, esto es uno, y el otro es a través de los nombres de los planetas, los investigamos a través de la mitología de la Grecia clásica. Entonces, eh, como yo venía con estas dudas acerca de un tipo de espiritualidad diferente o que contempla el principio femenino también, ¿no? Que hasta ahora no encontraba un poco en el chamanismo lo encontré, pero luego era como demasiado jerárquico y que tenía ciertos, siempre los hombres llevaban la situación, ¿no? Entonces, yo no digo que los hombres no lleven la situación, ¿no? Y eso no lo dice ninguna feminista, sino que las mujeres estemos incluidas, no solamente como eh, mm, que entremos a jugar en el mundo de los hombres, ¿no? Que este es todo el mundo de los hombres, las universidades, las religiones y tal, ¿no? Sino que eh, comencemos a compartir lo que es, a descubrir, a explorar y a compartir lo que es el principio femenino,
la pasión femenina, la búsqueda de conocimiento femenina, la manera de amar femenina, que esto la mitología clásica no lo contempla. Entonces, el primer personaje que yo les voy a recomendar, que para las personas que no hacen ninguna clase ya, esta es una clase, es Robert Graves, que es un mitólogo que estaba como relacionado a un grupo que se llamaba los ritualistas, que dentro del mundo académico no fueron no tuvieron muy buena recepción, pero dieron como pie al neopaganismo y a todo el trabajo que se hace con la diosa. Entonces él tiene libros, varios libros muy interesantes, un poco complejos de leer, que en algún momento si les apetece o si están familiarizadas con lectura más compleja, ya lo pueden leer. Y él dice que hay tres olas de am, invasión patriarcal de las tribus que estaban en la zona del Cáucaso hacia el este, ¿no? Y en el camino se encontraron con Turquía y Creta dentro de Grecia, ¿no? Entonces, su premisa es que dentro de toda la mitología griega que él estudió, eh, la antigua religión anterior a la instauración del patriarcado también que se podían ver, ¿no? Entonces bueno, esto es uno de los tópicos que toca, ¿no? Entre muchos, pero esto dio pie em, a, descubrimientos posteriores. Por ejemplo, en Marija Gimbuta se encontró el hallazgo concreto de esta Europa antigua, donde ya se hacía donde, lo voy a decir rápido porque me quiero detener en cosas más astrológicas, pero donde la mujer tenía una jerarquía diferente. Ok, las historias de los mitos griegos que se explican cuando explicamos astrología, decimos Marte es tal, Júpiter es cual, Venus es esto, la Luna lo otro, hay como un bosquejo patriarcal de fondo completamente, bueno, que nos deja a hombres y mujeres muy estresadas, cansadas, autoexigidas, etcétera, ¿no? Entonces ahí las mujeres dejaron de tener esa jerarquía que habían tenido por miles de años, que eran las chamanas, las parteras y mujeres de autoridad también. Pensar que es un momento, era un momento muy diferente a este, la autoridad significaba otra cosa, ¿no? Como el que regía era el principio femenino, la célula principal era la relación, o sea, como la consigna principal de estas sociedades era, que por supuesto no eran tan complejas como la nuestra, ¿no? Pero era que el cuidar la pareja fundamental de amor, que era la mamá y el bebé, y todo se disponía alrededor de eso, ¿no? Entonces el tejido social estaba, la urdimbre social, dice Casilda Rodríguez, era como una telita que unía a los seres humanos con esta misma sensación de afecto, confort y cuidados mutuos, ¿no? O sea, que esa red que era mamá-bebé se multiplicaba entonces el resto de los familiares, amigos y tal, que tenía otra disposición, por ejemplo, por supuesto que en este momento, ¿no? Entonces, el principio femenino es algo alrededor de esto, y la autoridad femenina estaba relacionada más al amor que al poder de la guerra, al poder de matar, ¿no? Que eso vino posteriormente. Em, entonces, me van a decir, ¿y esto qué sirve para la astrología? Claro, la astrología tiene esta base mitológica, primero, tiene em, en concreto, de los 10 planetas que usamos, solo 2 son femeninos, que están relacionados la luna, la maternidad
y Venus a la, a la relación de amante o de esposa, ¿no? O sea que estaba como bien bosquejado las, dónde querían eh, dirigir la sociedad o a las mujeres en ese momento, porque la tribu conquistadora tenía esta característica así como más patriarcal. De esta manera cortaron toda la gran profundidad a la que habíamos llegado en ese momento, porque la espiritualidad femenina es una diferente a la espiritualidad de, de un dios trascendente, que luego se transformó en el dios cristiano y que ya se empieza a bosquejar en la cultura griega clásica, ¿no? Este es un dios bueno, paternalista, magnánimo, eh, trascendente, o sea que lo mejor de sí no está, no está aquí con nuestras pasiones, con nuestra sexualidad y el placer. Lo mejor de nosotros está allá, abstracto, a lo lejos, en un paraíso que hay que creer, que hay que creer que va a llegar y que en esta vida nunca va a haber una... em, en esta vida uno ha de preocuparse de- no, ha de preocuparse por trabajar y esforzarse por conseguir este paraíso en la tierra. Perdón, este paraíso post-tierra, ¿no? Y este paraíso, o sea que es como el freno de un deseo, o sea, aquí no me lo tengo que pasar bien, aquí tengo que esforzarme para que luego, bueno, y esto es un gran, la configuración del deseo según los lineamientos masculinos, que es un poco esto, es todo un tema a desarrollar y que lo desarrollamos en el momento de Marte. Pero básicamente hay como dos tipos de religiones más ascensionistas o relacionadas con un Dios que es importante, que es magnánimo, que es bueno, que es abstracto y no muy conectadas con sus pasiones humanas, ¿no? O sea, lo humano pasa a ser lo humano, lo profundo, y ahí entra toda la característica de la espiritualidad femenina, ¿no? Lo esotérico, la capacidad de exorcizar, la capacidad de comunicar y canalizar, ¿no? Cosas que veníamos haciendo como guías espirituales de la sociedad durante muchos años. Entonces se frenó eh, deliberadamente un crecimiento natural que estábamos haciendo en esa dirección, eh, algo que nos costó mucho a hombres y mujeres. Ok, entonces vuelvo. En la astrología hay de estos 10 planetas que se usan regularmente, hay estos dos que son femeninos, Venus y la Luna, que son como la energía eh, de esto que no sé si han escuchado hablar de la diosa, ¿no? Que es lo que el concepto de un ser femenino, creador, básico, ¿no? Es como la energía básica de sexualidad, es la Luna y Venus. O sea que se resumió toda la cantidad de diosas, doncellas, nereidas, eh, furibundas, no furibundas, amables del campo, ¿no? O guerreras, diosas de todo tipo que fueron estigmatizadas, ¿no? La medusa que era representaba la belleza, el poder de la mujer, un poco mesmerizante, con el hombre se transforma en una mujer que transforma en piedra a quien la mira. Y bueno, hay así historias muchísimas, ¿no? Las historias de cómo las mujeres
eran violentadas, ¿no? Hay mucho de, la, de las historias que son abiertamente violaciones, ¿no? La violación de Neptuno, de Plutón, ¿no? Hay, ahora que estoy en Francia, en el Louvre hay, ¿no? A ver, no sé qué me dice aquí. Ah, el, no, no es muy antigua la imposición del patriarcado. No sé quién me dijo eso, no sé si se encuentra todavía. Mira, aquí dicen que la astrología es anterior a la imposición del patriarcado. No, la astrología como la conocemos en este momento aparece en la Grecia clásica primero, o sea, el primer mapa natal que se hace en la Grecia clásica, pero mucho más adelante, el mapa redondo como lo conocemos, con el hemisferio norte y sur, que sabemos que la Tierra es redonda, y todo eso es muy posterior, ¿no? Es muy posterior, la astrología no tiene tantos años como el patriarcado. La invasión del patriarcado se hace en 3 olas y empieza en el 3500 antes de Cristo, o sea que es mucho tiempo. La astrología, tal como la conocemos ahora, la astrología tradicional o que es la primera astrología, es más o menos de hecho, que se podría decir que la instauración del patriarcado y la instauración de la astrología son paralelas. Sí, son paralelas. No sé si esto te contesta. No sé qué más. A ver. No, bueno, esto no es algo que para debatir, ¿no? Es como algo que yo comparto de mis exploraciones de hace 20 años y claro, pues no estar de acuerdo, pero no es algo para debatir, es como el enfoque que yo le doy, no, no, no me molestaría si no se quedan, no hay problema. Pero no sé, creo que estás haciendo unos comentarios sin saber mucho, no sé quién es esta Ana. Eh, Mercurio. Bueno, Mercurio tuvo muchas, eh, ha sido femenino y masculino, es andrógino. El concepto de andrógino también es uno súper interesante para hablar, pero entiendo que les provoque esta reactividad, porque eh, bueno, cada uno funciona como funciona. Pero la cosa es que eh, mm, ah, entonces sigo con entonces en astrología hay de los planetas, de los 10 planetas, todos son dioses masculinos. Neptuno es el dios del mal y es un dios que en la historia de la mitología violó a otra diosa. Plutón también es el violador por excelencia, digamos. Se llama el rapto de Perséfone, pero es la violación de Perséfone. Viola a su sobrina, que es Perséfone. Que por otro lado, Perséfone, en la mitología prepatriarcal, era una diosa de por sí. No había un dios que la acompañara. En la mitología prepatriarcal hay diosas originales que hay más o menos, que ya vienen del Neolítico, que son como 30, unas 30, Robert Grace identificó unas 30 originales, o sea que la primera diosa, si hacemos como una genealogía de la mitología griega, encontramos a diosas femeninas, y luego hay historias también más o menos del Neolítico, de parejas de dioses, pero nunca había dioses solos, dioses varones solos no, dioses mujeres individuales sí, propio de esa época, también el pensamiento de esa época, parejas y dioses masculinos solos no había, ¿no? Entonces eso es lo que el patriarcado instauró dioses solos y Perséfone pasaba a ser la esposa violada de Hades, eh,
Neptuno no tiene esposa, aunque tiene una... Hay algunas historias donde está la que originalmente era la Titánide, que Titánide es como el femenino de Titán, de femenino de Neptuno, digamos, la compañera de Neptuno, ¿no? La que sería en la generación anterior. Entonces siempre habían tenido parejas hasta que en el patriarcado hubo digamos, esta monovalencia del principio, que no hay ningún principio en la naturaleza que no tenga el principio femenino y masculino entrelazado, ¿no? Esta fue como eh, la gran intervención de la mitología clásica, ¿no? Entonces, que esto dio al Dios único cristiano, ¿no? Esto diventó en el Dios único cristiano, ¿no? Que conocemos, y no solamente el Dios único cristiano, porque eso sería lo de menos, sino la cualidad de un Dios que es trascendente, allá lejos de mí, varón, y que no está aquí con mis pasiones humanas, que sucede, empieza a suceder progresivamente en la mitología clásica y llega al Dios cristiano como una versión madura de esto, ¿no? El Dios es un varón. Pero comienza ya con esta mitología, ¿no? Entonces, no se usa Lilith. Lilith es una... eh, siempre había estado en el cielo, pero se empezó a usar recién a los 70, cuando hay esta revolución feminista. No se usa Quirón, muchas veces no se usa Quirón, pero bueno, Quirón todavía se lo usa, con mucho sesgo, pero se lo usa. Y los asteroides que son asteroides femeninos que tienen la misma jerarquía que Urano, Neptuno y Plutón. En la jerarquía de las generaciones de dioses, son hermanas o pareja de Urano, Neptuno y Plutón, o sea que son diosas originarias, ¿no? Que Urano, Neptuno y Plutón se llaman los dioses ctónicos, o sea, los dioses de origen, que em, son los dioses de origen para la Iglesia clásica, pero no son los dioses de origen para la mitología que estaba anterior a la invasión patriarcal, la invasión del Cáucaso. Esta invasión que les digo que se dio en 3 olas. Entonces, el uso de Juno, Vesta, Palas y Ceres, Lilith y Quirón, le agrega a la carta natal otra cualidad. O sea, hay una nueva manera de percibir la realidad, digamos, sobre todo porque la mayoría de las usuarias de la astrología somos mujeres y estamos explorando los ciclos, viéndonos a través de consignas de varones, ¿no? A través de un repertorio muy acotado de la energía femenina, ¿no? Y entonces esta energía femenina que resurge a través de que se descubrieron estos asteroides, viene a traer mucha diversidad, mucha amplificación del rol de la mujer y mucha amplificación del principio femenino en sí, que puede aportar a hombres y mujeres muchísimo, ¿no? Que no va no va solo de mujeres, aunque la mayoría de las usuarias son mujeres, sino que está relacionado con comenzar a explorar lo que es ser mujer más allá de la mirada clásica, de la mirada que es la que instauró toda nuestra cultura occidental, eh, que, que nos acotó a estos dos roles, Luna y Venus.
y empezar a investigar otras inteligencias del orden de lo femenino, ¿no? Que estas eh, ah, digamos que los 4 asteroides, Lilith, Quirón, Quirón es un arquetipo masculino, pero también ayuda al proceso de construcción, ¿no? Es como un modelo de hombre diferente, Quirón. Am, está esa nueva información, que es una información muy, así como una información muy mágica, muy de las estrellas total, am, que son las diosas originarias del origen, pero que aparecen en los 70 y los empezamos a estudiar, y a explorar a- las empezamos a recuperar para los temas más modernos, ¿no? Los temas más modernos que son la mujer en el trabajo, Palas, la mujer esotérica, Lilith, el hombre sensible, Quirón, la mujer y el amor incondicional, seres, etcétera, etcétera, ¿no? Es como, seres también tiene que ver con la monoparentalidad, tiene que ver con los problemas de alimentación y de cuerpo y de autoestima, ¿no? Son temas que empezaron son temas más modernos y que eh, empezaron o sea, esta información aparece justo en el momento indicado. Eh, Asteroides es un tema para hacer una sesión en sí, eh, una clase en sí, para hablarlas en profundidad, pero las explico de esta manera para contar cómo todo ese proceso que yo he llevado de investigación de la mitología, ¿no? Que siempre me ha interesado, hice unos años de antropología también y siempre me había interesado la mitología y el año pasado, y vengo investigando mucho y tal, y el año pasado me encontré con una persona investigadora, periodista investigadora de los mitos de la matrística, que ordenó un poco y tomé unas clases con ella todo un año y se ordenó un poco toda la información que yo venía trayendo y lo organicé un poco en un libro que estoy escribiendo y pronto, en diciembre, lo esperemos que pueda editarlo. Entonces, ah, los asteroides son la aplicación práctica, quería decir, me fui por las ramas, o sea que toda esta investigación dio una aplicación concreta en la astrología de estas energías femeninas, por supuesto una reflexión en general de la posición de la mujer, no solamente de la sociedad, sino también de la religión, de la religiosidad, ¿no? Em, y cuál es el aporte específico que podemos hacer como mujeres dentro de porque por ejemplo cuando las universidades se abrieron, no hace mucho, para las mujeres, no es que hubo una reformulación de la currícula para, ¿no? Incluirnos allí, sino dijeron, hey, vengan aquí con nosotros y las vamos a padrinar, ¿no? Pueden entrar ya a la universidad, cosa que estuvo muy bien por otro lado, pero que no hubo, a lo que me refiero es que la universidad tal cual se conoce, por supuesto que hay muchas mujeres y por supuesto que hay personas que se abren al pensamiento cuadriculado cartesiano solamente, em, pero sí que al principio femenino tiene mucho por conquistar, si me permiten esa palabra, ¿no? Ah, entonces, la inteligencia que es considerada del orden de lo cartesiano, aquí le vamos a agregar inteligencias del lado de lo femenino, que es esto que se abrió, esta investigación que se abrió de los 70 en adelante, que el correlato en la vida social tiene que ver con eh, eh, la, la, empieza a organizarse la comunidad LGTBIQ, empieza lo de la diosa, el principio femenino y la New Age, y, y la mirada a Oriente, a una espiritualidad y una manera de hacer diferente. eh, y todos lo esotérico, el don de canalización, todos los dones
que fueron estigmatizados por un montón de tiempo y incluso en una época fueron claramente perseguidos en la época de la Inquisición, ¿no? Ok, ok. Ok, más o menos este es el enfoque. Am, no sé si tenéis alguna pregunta, las que estáis, se habéis quedado. Am, ok, ok. Bueno, aquí he leído de una persona que se ha ido. Ok, no sé si tenéis alguna pregunta. Simplemente contarles cómo es la formación en sí. Tenemos un ratito porque ahora empiezo clases. Hay un primer, esta es una formación, por supuesto, que tiene que ampliarse porque ser astróloga es estudiar toda la vida y apasionada por el conocimiento y para encontrar los ciclos en mi vida, cómo puedo ir reformulando ciertas cosas, ir haciendo el proceso de construcción dentro o sea que es un camino, ¿no? Con cualquier otro proceso de autoconocimiento. Pero yo lo he organizado para que sea fácil de acceder eh, y no estemos estudiando. Yo estudiando muchos años, pero la carrera que estudié yo fue de 4 y luego los posgrados que hice un montón. Entonces yo quise hacer de una manera sintética, pero que tiene que ser apoyada, digamos, son dos horas por semana, donde tenéis el material en concreto filmado, y por otro lado, el material escrito, que hay como un mini ebook de cada uno de los temas y ejercicios, ¿vale? Entonces, eh, estos primeros 3 meses de introducción son muy completos y muy ah, que uno tiene que estar encima, ¿no? No es solamente eh, esas 2 horas, sino que tiene que complementar con un poco con trabajo en casa, eh, que es delicioso por otro lado, pero que lo recomiendo que tengan esta disponibilidad. Y luego de esto hay un módulo intermedio de 2 meses donde hacemos casa 12, que es un tema en particular, y tránsito, que es un tema en particular, y ese intermedio a veces lo hago antes y a veces después de interpretación porque es un tema puntual. Interpretación es un, un nivel ya intermedio. Con todos estos elementos, estos 3 meses primeros de introductorios, los ponemos a la carta natal e interpretamos. Eso ya es un módulo de lo que nos queda del año, ¿vale? Entonces, estos 9 meses del primer nivel sirven para leer la carta natal y hay una serie de ejercicios que tienen que presentarme de cartas, de hacer cartas, que está planeado un poco para que empiecen a trabajar desde el primer momento, ¿no? Lo recomiendo mucho y la práctica que da la interpretación en vivo con la persona enseña mucho y abre otro camino de exploración que es muy valioso y lo recomiendo mucho. Entonces, el segundo nivel eh, es el de prognosis, que se llaman, que son todos los eh, estudios de futuro, todos los estudios de futuro, que son um, carta natal, revolución solar, ciclo sobre luna, progresiones secundarias, direcciones primarias, etcétera, etcétera. Todo esto, el segundo año, que es bastante completo también y tiene como mucha información y vídeos extra y bueno, entramos en el segundo año en el tema específico de astrología, donde no es tan psicológico, sino que tiene que ver con el tiempo y el futuro, ¿no? La prognosis.
Y de esta manera ya están los 2 años completos. Am, y bueno, más o menos es esto. Comenzamos la semana que viene el curso, ya empiezo a enviar los, el material por mail. Las personas que todavía no se han apuntado eh, están a tiempo de hacerlo. Ah, y no me queda más por decir. Cualquier pregunta me pueden escribir al WhatsApp, al grupo, etcétera, etcétera. ¿Ok? Ok, bueno, muchas gracias, Jenny. Y seguimos en contacto. Nos vemos hasta la próxima. Hasta luego. Gracias a ti. Hasta luego.